Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en este día. Cuando el relato bíblico nos habla de la Torre de Babel, en el versículo 1 del capítulo 11, dice que todos hablaban una sola lengua. Una sola lengua significa un solo labio y una sola clase de palabras. Esto nos indica claramente que no solo era el hecho de que estuviesen juntos, sino que compartían el mismo idioma y que no existía ningún tipo de diferencia dialecta. Todos los hombres en la antigüedad tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. Esa unidad del idioma iba junto con la unidad de su origen. Eso, por lo tanto, y el hecho de tener un solo idioma, estimulaba y promovía la unidad de pensamiento que tenían las personas en esa época y de acción. Ahora, las investigaciones modernas en el campo de la gramática han demostrado fehacientemente que todos los idiomas conocidos hoy en día se relacionan y que proceden de un mismo idioma original común. Pero ningún científico podría decir que alguno de esos idiomas conocidos hoy en día se parece a aquel idioma original. Los hombres personales del periodo procedente a la confusión de las lenguas son y pueden ser interpretados como que tienen un mismo origen en sus nombres de tal vez idioma semítico. El libro de Génesis, que es el registro que contiene todos esos nombres, está escrito en el libro, este libro está escrito en el idioma hebreo. Y recordemos que el idioma hebreo es un idioma semítico. Ahora, su autor semita y sus lectores semitas. Por lo tanto, también es posible que Moisés tradujera al hebreo esos nombres de un idioma original desconocido, pero para que sus lectores lo pudiesen comprender. Salieron entonces literalmente los pobladores descendientes del arca y se fueron por todo el mundo a levantar tiendas nómadas. Y los que renegaron a Dios por un tiempo se molestaron por el testimonio silencioso de las vidas santas de los que permanecieron leales a Dios y a su ley divina. Sin embargo, los malos se separaron de los buenos. Los que desafiaban a Dios se alejaron de la comarca montañosa en la cual se habían quedado los que creían en Dios. Así entonces, como lo dijimos en esta semana, salieron de las montañas de Ararat y se establecieron en la tierra del Sinar, una tierra antigua en la llanura de Mesopotamia, la Mesopotamia meridional, que con frecuencia se llama Sinar en las Sagradas Escrituras. Y allí entonces prosperó la civilización más antigua que se conozca como los sumerios, que es justamente de donde provienen los babilonios. Ahora, ciertas excavaciones arqueológicas han demostrado que la población más antigua de la Baja Mesopotamia poseía una cultura muy elevada. Los sumerios, por ejemplo, inventaron el arte de escribir en las tablillas de arcilla. Construían casas bien edificadas. Hacían alhajas, herramientas,
utensilios caseros. De tal forma que estos hombres eran inteligentes para construir y para hacer cosas con la mano. Por eso cuando se dice hagamos ladrillo en el versículo 3 del capítulo 11, debemos recordar que en esa llanura de Babilonia hay una formación aluvial debido a los dos grandes ríos que circundan en este territorio, que son el Éufrates y el Hiddekel, también llamado Tigris. Y en ese lugar, según lo que se ha investigado, abunda mucho la arcilla para hacer ladrillos. Y este justamente fue el material con el cual los constructores de esta torre utilizaron para realizar esa edificación que contrasta con los habitantes que son vecinos de Asiria, donde abundan las piedras. Entonces, esos ladrillos, al igual que en la antigüedad, lo mismo en la actualidad, son secados al sol y con ellos se construye edificios. Esto se hace para que sean mucho más duraderos. Así que Mesopotamia, el lugar que la Biblia nombra, testifica por las excavaciones arqueológicas que se han encontrado y concuerda con lo que el relato bíblico describe. Escribiendo entonces para los hebreos de Egipto, país de majestuosos monumentos, de edificios públicos de piedra, Moisés, el escritor de este texto de la Torre de Babel, explica que en Babilonia se usa ladrillo debido a la falta de piedras. Y este detalle, como muchos otros, nos comprueba la exactitud histórica y geográfica de la narración del Génesis. Otro de los métodos que se utilizaba en la construcción era el betún. En Mesopotamia, hoy en día, lo que se llama Irak, abunda el petróleo y todo lo que tiene que ver con sus productos afines. Así que existen y existían pozos de asfalto en la proximidad de Babilonia, tanto allí como también en otros lugares del país. Entonces, habiendo descubierto que el asfalto es durable, los constructores babilónicos lo utilizaron mucho en la erección de edificios y la Torre de Babel no fue la excepción. El asfalto pega también los ladrillos, que es difícil separarlos cuando se llega a demoler un edificio. En realidad es prácticamente imposible desprender los ladrillos de las ruinas antiguas, donde se ha utilizado asfalto. De ahí entonces, con que el relato bíblico, que es maravilloso y es muy hermoso, comparado con los registros arqueológicos y con las características de los lugares que la Biblia describe, todo va junto y todo va unido, certificando y apoyando que el texto bíblico es verídico, es cierto, y que esta historia de la Torre de Babel nos debe servir mucho para nuestra edificación. No para la edificación de una torre, sino para la edificación de nuestra vida cristiana, para la edificación de mi carácter, de mi relación con el Señor, en el cual se basa el asfalto que es la fe que el Señor nos da, mantener viva la relación con el Señor, que es indestructible. Porque Lucas 1:37 nos dice que para Dios nada es imposible. Y si para Dios nada es imposible, para mí, que soy su hijo, para nosotros que estamos de su mano, nada tampoco nos será imposible en el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.